Hola, muy buenas noches. La crisis entre Irak y la ONU ha entrado en vías de solución con el intercambio de dos cartas, la que anoche le envió al gobierno de Irak el secretario general de la ONU y la respuesta positiva que esta misma tarde le ha hecho llegar a Kofi Annan, el viceprimer ministro iraquí, Tarek Aziz. Irak acepta reanudar su cooperación con los inspectores de desarme de Naciones Unidas, interrumpida el pasado 31 de octubre, no por la amenaza de un nuevo ataque, dice la carta, sino por responsabilidad. Annan había pedido anoche a Irak que se reanudara la cooperación para permitir una revisión de las sanciones impuestas a este país desde 1990. El presidente Bill Clinton se ha reunido con sus consejeros de política exterior para evaluar la nueva situación. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne dentro de unos momentos para analizar los últimos acontecimientos. Nos ocuparemos también de la situación en Centroamérica. 15 días después del paso del huracán Mitch, las preocupaciones se multiplican. A las urgentes labores de reconstrucción de los daños se añade ahora la preocupación para controlar la propagación de enfermedades infecciosas como el cólera. En Nicaragua se han detectado 150 casos en los últimos días. El príncipe de Asturias ha llegado esta tarde a Managua, segunda etapa de su viaje de este fin de semana por las zonas más afectadas por la catástrofe. Una visita en la que le acompaña el vicepresidente del gobierno, Álvarez Cascos. Después de su estancia en Honduras, don Felipe de Borbón, impresionado por los daños que ha podido ver, ha calificado la situación de catástrofe de dimensiones bíblicas y ha mostrado la solidaridad de los españoles. Además de la nueva propuesta de Irak a la ONU y la visita del príncipe de Asturias a Centroamérica, hay otras noticias destacadas. Están en estos titulares. José Borrell y Joaquín Almunia se declaran apoyo mutuo durante un mitin en Granada. El candidato asegura que contará con Almunia cuando gane las elecciones y el secretario general le da un respaldo del 100%. Nueva jornada de violencia en Yakarta. Los estudiantes han vuelto a pedir en las calles reformas democráticas. El presidente Habibie ha dado al ejército la orden de intervenir con más dureza. La represión ha causado ya 11 muertos. Las mujeres entran por primera vez en la Cartuja de Zaragoza para ver las pinturas de Goya. Su acceso estaba vetado porque el recinto era custodiado por monjes de clausura. Ahora podrán pasar a través de un túnel. Carlos de Inglaterra cumple 50 años. Lo celebra con una brillante ceremonia a la que asiste la realeza europea y que supone la presentación oficial de Camilla Parker Bowles. Los sondeos otorgan un mayor respaldo al sucesor de la reina Isabel II. De la tensión a la posibilidad de un acuerdo en las relaciones entre Irak y la ONU. Irak ha dado marcha atrás. La respuesta de Saddam Hussein será examinada a partir de las 9:30, hora española, por el Consejo de Seguridad de la ONU. En la Casa Blanca, el presidente Clinton permanece reunido con sus colaboradores más próximos para evaluar la oferta iraquí. Nueva York, Agustín Remesal, buenas noches. ¿Qué impresión se tiene en Estados Unidos sobre lo que pueda pasar en las próximas horas? Buenas noches. Hay gran expectación y algo de alivio aquí en Nueva York, en la sede de la ONU. Prudencia y mucho escepticismo en Washington, en la Casa Blanca, donde el presidente Clinton, en efecto, prepara ya una respuesta con sus consejeros a la oferta de Saddam Hussein. Y siguen los criterios muy encontrados. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, opina que Irak cumple ya los requisitos para cerrar la crisis, pero el Pentágono mantiene su despliegue militar e incluso insinúa que la hora del ataque contra objetivos militares iraquíes estaría cerca, porque con sus regateos el gobierno de Bagdad ha perdido toda credibilidad. El embajador iraquí ante Naciones Unidas, Nizar Random, llevó a primera hora de esta mañana al domicilio del secretario general de la ONU en Nueva York la oferta de admitir de nuevo a los inspectores de armas y a colaborar con ellos si se pone plazo al embargo económico que soporta Irak desde hace 7 años. Annan calificó la respuesta de positiva y ha convocado al Consejo de Seguridad para dar respuesta a esta oferta en las próximas horas. No es el temor a una represalia lo que ha movido a mi gobierno, afirmó el embajador iraquí, sino la confianza de que algunos países, Rusia en concreto, hagan valer nuestras tesis en la ONU. A la espera de una respuesta oficial de la Casa Blanca, en donde Bill Clinton se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, los primeros indicios apuntan a que el gobierno norteamericano rechazará un acuerdo poco definido, como el propuesto por Saddam Hussein. Clinton iniciará esta misma tarde un viaje de 10 días a varios países asiáticos, aunque regresaría a Washington si la crisis se complica, anunció el portavoz presidencial. El Pentágono mantiene su plan de despliegue militar en torno a Irak, destinado a doblar su potencia de ataque con misiles. Esta operación, como las anteriores, está costando mucho dinero al contribuyente y mucho esfuerzo al ejército, apuntó un jefe militar, así que esta vez no se aceptará una promesa que el gobierno iraquí podría incumplir otra vez dentro de pocos meses.
Esta vez no ha sido necesaria la presencia en Bagdad del secretario general de la ONU, Kofi Annan, para solucionar la nueva crisis en Irak y Naciones Unidas. Ha sido suficiente una carta con respuesta inmediata. Irak acepta sin condiciones reanudar la colaboración con los inspectores de desarme de Naciones Unidas. Annan había pedido esa cooperación para permitir una revisión de las sanciones impuestas a Irak en 1990. El día comenzaba en Bagdad con manifestaciones de apoyo a Saddam Hussein, con el destrozo y la quema de la bandera norteamericana, con ensayos generales para ensalzar al presidente que ha convertido en una marca del país la rebelión contra las resoluciones de la ONU para controlar su producción de armas nucleares, químicas y biológicas. La segunda crisis internacional en un año, provocada esta vez por la negativa iraquí a colaborar con los inspectores en desarme de la ONU, alcanzaba su ápice en las últimas horas. El secretario general de la ONU carteándose con la cúpula dirigente iraquí. El enviado de Annan en Bagdad, Shah Prakash, comunicaba finalmente que el gobierno iraquí se plegaba a las peticiones del secretario general y permitía el regreso de los observadores sin condiciones, pero con sugerencias en un anexo a la carta que prevé la revisión global de los acuerdos firmados con Irak. La pelota pasa ahora al Consejo de Seguridad. En el mejor de los casos, la partida entre Irak y Estados Unidos vuelve a quedar así en tablas. Pero la lluvia de acusaciones y contraacusaciones de los últimos días solo van a lograr prolongar aún más, si cabe, el sufrimiento de una población sometida a más de 8 años de embargo. Nos referimos ya al viaje del príncipe Felipe a los países centroamericanos devastados por el huracán Mitch. A esta hora está en Nicaragua. Ha comprobado sobre el terreno los restos de ciudades sepultadas por el agua y el lodo, sin carreteras, sin puentes, sin viviendas y con las cosechas arrasadas. Teresa Martín, buenas noches. Cuéntanos más detalles de esa visita. Hola, buenas noches en España, cuando aquí en Nicaragua son algo más de las 2 de la tarde. En este momento el príncipe de Asturias mantiene un almuerzo de trabajo en la embajada española. Es una primera toma de contacto con las autoridades nicaragüenses. Allí está reunido, además de con el embajador español, con el ministro de Exteriores nicaragüense y con el secretario de Cooperación Externa de este país. Pero antes el príncipe don Felipe ha visitado alguna de las zonas devastadas por el huracán Mitch. Vamos a ver cómo ha transcurrido esta primera jornada del príncipe en Nicaragua. Eran las 9:30 en punto, hora de Nicaragua, cuando el príncipe de Asturias llegaba a la capital, Managua, en un viaje al que le acompaña el vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos. A pie de pista, distintas autoridades civiles y militares le han dado la bienvenida. Todo en un aeropuerto donde la actividad no cesa. Se carga y descarga ayuda humanitaria a todas horas. El heredero de la corona ha visitado una de las naves donde se almacena la ayuda que llega del exterior, pero estaba casi vacía. Minutos antes se había empezado a distribuir. Después, viaje hacia Tipitapa. Desde el coche, el príncipe don Felipe ha visto la situación de este municipio. Era el primer punto de un recorrido por varias zonas devastadas, en las que la huella del Mitch sigue patente. Siguiente parada, Sébaco, recibimiento con flores. Aquí don Felipe se ha interesado por saber cómo ocurrió la catástrofe y cómo están los damnificados. Está muy bien, porque así por lo menos anda viendo lo del municipio de aquí de Sébaco. Las necesidades que se miran aquí. Con esta ruta, el príncipe de Asturias ha comprobado sobre el terreno la magnitud del desastre en Nicaragua. Antes de llegar a Nicaragua, el príncipe visitaba Honduras, el país más castigado por el huracán Mitch. Ha visitado varias zonas de la capital, Tegucigalpa, ha recorrido campos de refugiados y ha comprobado cómo se distribuye la ayuda humanitaria. Felipe de Borbón ha confesado sentirse impresionado por las dimensiones de la tragedia. Impresionado se ha ido el príncipe Felipe de su visita a Honduras, el país más castigado por el huracán Mitch. Ha recorrido el escenario dantesco de las calles de Tegucigalpa. La devastación por la crecida del río Choluteca, el que divide en dos la capital hondureña. Bueno, lo que hemos podido comprobar a través de medios de comunicación ha sido las dimensiones catastróficas de este huracán y ciertamente yo creo que se podría hablar de dimensiones bíblicas, ¿no? Y por eso yo creo que ha sido la respuesta española y en general tan rápida y tan efectiva. Y bueno, yo creo que se va a ver los resultados próximamente. Príncipe, como embajador de la corona española, un mensaje al pueblo hondureño. Bueno, el mensaje no puede ser otro que el de ánimo.
los españoles se sienten muy cerca el problema que están viviendo y que estamos seguros que podrán salir de esta situación porque el pueblo de Honduras lo viene demostrando. La visita a los lugares siniestrados no ha olvidado Villa Olímpica, donde miles de hondureños esperan, hacinados e impacientes, la ayuda internacional. El príncipe Felipe, acompañado por el presidente de Honduras, ha querido ser en todo momento el portavoz de la solidaridad del pueblo español. Ha recibido a miembros de la colonia española y a cooperantes que trabajan en la difícil tarea de distribuir la ayuda humanitaria y reconstruir un país. Los problemas sanitarios se multiplican en Honduras. A la caótica situación del país hay que añadir la contaminación por productos químicos del principal río del país. Protección Civil del gobierno francés ha analizado muestras y prepara el envío de antídotos contra algunos tóxicos letales. Médicos Sin Fronteras ya dispone de parte de estas imprescindibles medicinas. En Honduras el desastre sigue en los ríos. 13 días después de las inundaciones, la organización Médicos Sin Fronteras, que trabaja en la zona, ha denunciado hoy que este río, el Choluteca, uno de los más caudalosos del país, estaría contaminado por el vertido de productos químicos. Los responsables, contenedores y bidones como estos, procedentes de fábricas químicas, que fueron arrastrados hasta 10 kilómetros por la furia del huracán Mitch. Contenían pesticidas y herbicidas altamente tóxicos. Algunos de ellos, como el glifosato, son considerados mortales en concentraciones mínimas. En estos momentos, los laboratorios de protección civil del gobierno francés están analizando las muestras y preparando planes de contingencia como el envío urgente de antídotos. Médicos Sin Fronteras ya dispone en Honduras de antídotos como la atropina y ha solicitado a las autoridades hondureñas que extiendan la supervisión sanitaria a las aguas fluviales en todo el país para evitar otro desastre. El Gobierno continúa esperando una respuesta de ETA que acredite su auténtica voluntad de iniciar un proceso de paz. Hasta ese momento no habrá cambios en la política penitenciaria. Así lo ha asegurado esta tarde en Barcelona el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, quien ha participado en el cuarto foro hispano-estadounidense de empresarios. El objetivo prioritario es consolidar el proceso de paz. Para ello, el Gobierno, ha dicho su portavoz, actuará con transparencia y discreción. Si hay acercamiento de presos será cuando ETA haya acreditado una auténtica vocación de paz. De que hay un objetivo prioritario, que es conseguir que se inicie de verdad un proceso de paz y que para consolidar ese proceso de paz se puede producir un acompañamiento en forma de cambios de la política penitenciaria, pero solo a partir de ese momento. La intervención en el Fórum España-Estados Unidos del ministro y portavoz del Gobierno ha sido una reflexión sobre la importancia de que España no pierda el tren de la renovación tecnológica como perdió el siglo pasado el de la revolución industrial. Solo así, afirmó, se podrá mantener la competitividad en la próxima década. En la línea expresada por el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, esta mañana, Piqué ha hablado también de financiación autonómica. El pacto, ha dicho, es por 5 años y si los nacionalistas en Cataluña quieren mejorar las condiciones, deberán esperar al año 2000. Un mismo proyecto, un único partido y una dirección cohesionada. Mensaje de unidad en el PSOE. Joaquín Almunia y José Borrell se han ofrecido apoyo mutuo en un mitin celebrado en la localidad de Armilla, en Granada. El candidato ha asegurado que contará con Joaquín Almunia cuando gane las elecciones y por su parte Almunia le ha ofrecido su apoyo al 100%. Joaquín Almunia y José Borrell han dejado a un lado sus diferencias y han aparecido juntos hoy en Granada. José Borrell se ha presentado una vez más como el representante del proyecto socialista en España y ha confirmado que antes y después de las elecciones contará con Joaquín Almunia como su principal colaborador. Por lo tanto,